Buenos días para todos. Bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Con toda la actitud, con toda la actitud, con toda la motivación, con todas las ganas de seguir aprendiendo de este libro maravilloso, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Libro fantástico, fantástico, como todos los que hemos leído, pero este sí es la Biblia. Este sí es primordial para avanzar en nuestro negocio de liderazgo, ¿cierto? Em, muy contenta de la participación que se ha venido mostrando en el club. Y pues, sin más, vamos a empezar entonces. Sabemos que esto de la educación es más autoeducación que cualquier otra cosa. Se suman las personas que realmente quieren hacer una vida diferente, que realmente quieren formar sus mentes para avanzar, ¿cierto? Para avanzar en este negocio y en la vida en general, porque esto sirve para siempre. Esto se queda. Lo único nos pueden quitar todo lo que no nos quitan son los conocimientos que adquirimos, ¿cierto? Pero de nada nos sirve esos conocimientos, pues si no los llevamos a la práctica. Entonces vamos a continuar con nuestra lectura. Misma dinámica, equipo. El que quiera continuar con la lectura, el que quiera leerse un parrafito, el que quiera decir una frase, el que quiera compartir con nosotros alguna vivencia, no sé, algún ejemplo, lo que sea. Abrimos el micrófono o levantamos la manito y avanzamos. ¿Listo? Bueno, ahí le pido la colaboración a los coanfitriones, que los que se vayan sumando, pues me ayuden a recibirlo, ¿cierto? Les den a aceptar. Vamos a continuar entonces con esta lectura y hoy empezamos con el grueso del libro, primera parte. Ayer hicimos pues la introducción, buenísima. Vamos entonces a comenzar con esta primera parte. Bienvenida, Mirta. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. A ver. Crowley, el asesino, el pistolero, que no. Nos dimos cuenta, Vivi, se vio borroso, vio Sí, por acá borrosito. nos sacó el internet, esto pasa. Bueno, pues ya estamos acá nuevamente. A ver si ya no nos molesta. Normal, esto siempre es normalito. Bendecido día para ti también, Sami. Bienvenida. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Si quieres recoger miel, a ver que esto me deja de grabar. Vamos a empezar otra vez. Ay, no, está grabando. Ok. Bueno. Si quieres recoger miel, no des patadas a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocido en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero, que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de la pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía
Mulroney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba Dos Pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Bienvenidos todos los que se van sumando. Al escribir la sangre que, al escribir la sangre que emanaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en su camino de campo, en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: Dos Pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. Es esta una actitud extraordinaria entre criminales. Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándolos a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de las bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Doug Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Doug Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante, he tenido interesante correspondencia con Lewis Lawis, que fue alcaide de una famosa cárcel en Sing Sing, en Nueva York, sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos. Por consiguiente, mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, Dos Pistolas Crowley, Doug Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo entramos en contacto? Esto me trae un recuerdo de algo que ya habíamos conversado en otro club de lectura, chicos, y es que al parecer, o de la manera en que lo aprecio, es que ni todo es del todo malo, ni todo es del todo bueno, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias. Y me acuerdo entonces de Robin Hood, ¿cierto? Era malo para los ricos que él robaba, pero era muy bueno para los pobres que ayudaba. Por eso nosotros debemos aplicar esa máxima de analizarlo todo, retener lo bueno, lo que nos aporta, los que nos permite avanzar, y desechar lo malo. Porque todo el mundo va a encontrar justificaciones para sus acciones. Somos seres emocionales y esas emociones
buscamos la razón, usamos la razón para justificar las emociones. ¿Sí ven? Entonces, ellos eran unos bandoleros, nunca se echaron la culpa de nada porque si bien actuaban en maldad contra el gobierno y la justicia, si se quiere decir, ayudaban a otras personas, eran benefactores de los pobres, por decirlo de alguna manera. El fin no justifica los medios, pero todos somos seres emocionales, el que actúa bien y el que actúa mal. Y usamos nuestra razón para justificar las acciones que tomamos, ¿cierto? De ahí que nosotros, como líderes que estamos en formación a ser un mejor individuo, utilizar siempre las herramientas para avanzar, porque para nadie es un secreto, es bien sabido de que todos los libros traen cosas muy buenas que podemos aplicar para avanzar, pero hay cosas también muy letales. Todos los libros. Y el ser humano, no sé por qué, se enfoca más en la parte mala, ¿cierto? Entonces, leemos todo el libro y lo que se nos acomode, eso lo utilizamos para justificar lo que vivimos, para justificar nuestros actos. Hay que avanzar, hay que crecer y leudar. Tomemos lo que nos permite avanzar y desechemos lo que por algún motivo podría limitarnos. ¿Listo? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan preciso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Normalmente la persona que se critica y que no es una crítica constructiva es la persona que no tiene autoestima, pero es bueno tener autocrítica no para ponernos a llorar sobre la leche derramada, sino para avanzar, sino para saber qué debo modificar, qué debo cambiar. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores en domesticación. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Normalmente eso pasa, ¿cierto? Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esa actitud fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimientos ni tensiones emocionales.
En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa de Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió al Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló, censuró a Taft por su política conservadora, trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia, formó el partido del Alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Teodoro Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podría haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos, no veo cómo podría haber procedido de otro modo. Estos libros son encantadores, pero recordemos que hace 89 años se escribió este, al igual que los libros que hemos leído, chicos, y que no todo hay que tomárselo de manera literal. Cuando yo escucho la frase de hay que dejar que el otro haga lo que quiera, es completamente válida. Pero cuando escucho esa de que nosotros tenemos que hacer lo que el otro quiera, si nos aporta, si nos apoya, si nos nutre, si nos da alguito, sí. Si no nos aporta y en vez de construir, destruye, no podemos hacer lo que el otro quiera. Hay que analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que en todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterarse con lágrimas en los ojos, no veo cómo podría haber procedido de otro modo. Tomemos hoy. Fue un asunto que hizo calmar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había habido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Falk, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y Teapot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación, no señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo jugoso a su amigo Edward Lee, Donny. Y a su vez, Donny hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que habían en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores desalojaron de sus tierras a punta de bayoneta, corriendo a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Teapot Dome. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso por la muerte del presidente Harding
se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Wow. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó, ¿qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado, a él fue quien crucificaron. Ahí está la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos que a Al Capone, dos pistolas Crowley y a Albert Fall comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente de censurarnos a su vez, o como el amable Taft, de decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. Todo esto pasa porque, repito, somos seres emocionales, no somos racionales. Utilizamos la razón para justificar las emociones y desde el lugar, desde el momento, desde la situación que se esté viviendo, todo se puede ver de diferentes perspectivas. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo, aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues cuando era joven, en el Valle Pigeon Creek, de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimiento que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés vano y batallador que se llamaba James Sheld. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Sheld, bienvenido, Oscar. Sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta. Saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlos sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y al día señalado, él y Shell se encontraron en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, al último momento, intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Eso fue el incidente personal más significativo de la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás.
Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso a un nuevo general al frente del ejército del Potomac y cada uno a su turno, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Bíblico también, ¿eh? Esto me hace pensar en que este parrafito que acabamos de terminar, ¿cierto? Donde le tocó meter la pata para poder aprender. Pareciera que el ser humano, o me atrevo a asegurarlo, el ser humano aprende con dolor, frustración y sufrimiento. No sé por qué tiene que ser así, porque si somos inteligentes, recordemos el significado de inteligencia, no es tener una gran cantidad de conocimiento en la cabeza, es saber tomar decisiones en los momentos adecuados. Pareciera que funciona así, no debería ser de esa manera, pero el ser humano es terco y por su terquedad, entonces tenemos que aprender por el dolor, por la frustración y por el sufrimiento. Qué triste, sabiendo que podríamos utilizar los espejos vivientes, ¿cierto? Se actuó de esta manera o de tal otra, no funcionó, pues hagámoslo de la otra manera que alguien más nos está ayudando a entender. Hasta Lincoln, que fue un personaje de estos de trascendencia para la historia, aprendió así a los golpes. Nosotros lo tenemos todo. Tenemos la ruta trazada, tenemos las vivencias de unos líderes extraordinarios que han hecho negocios de estos durante casi ya 20 años. Y aún así, parece que nos gustara adoptar los cabezazos contra la pared para poder aprender. Qué gracioso. Y cuando la señora, a ver, bueno, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido lo que les mencionaba de Robin Hood, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tal estar en una posición de esas? Pero si un hombre ahora no es para latigarnos, ni para ser tolerantes al máximo, ni que tenemos que aceptar a todo el mundo, no, porque hay límites, hay límites. Por eso hay que analizarlo todo. Que es que fulanito de tal y peranito de tal, y entonces como ellos yo también. Si me aporta, bacano y chévere, y lo adopto. Pero si no me aporta nada y en vez de aportarme me destruye, lo evito y lo alejo. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado embravecido, imposible de pasar ante sus tropas y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo. A ver, permítanme chicos un momentico que se me descargó el celular. Le conecto por acá el cargador. Vivi, sobre lo que ¿Sí? estás diciendo. Cuando uno empieza a formarse juicios de las personas solamente basándose en observación, en los comportamientos, en las cualidades que cómo es que uno revisa, pues uno tiene que revisar todo eso.
O sea, no puede estar emitiendo esos juicios así a la loca. Uno tiene que tener información completa porque uno no puede estar señalando a las personas por experiencias que ellos han tenido, por experiencias pasadas, por experiencias, por prejuicios. eh, por cosas negativas que las personas hacen. O sea, hay que revisar ese tema. No se pueden estar lanzando juicios a la loca porque ahí es que se crean las malas relaciones. Entonces, juzgar es algo, juzgar a alguien es algo muy delicado. Por eso en el libro anterior estaban hablando sobre las connotaciones de las palabras, sobre cómo emitir los juicios y eso es muy importante para las relaciones interpersonales. Hay que tener muy en cuenta cuando uno lanza juicios contra otra persona porque está denigrando a la persona, porque está dañándole y se puede tomar el ejemplo de una hoja cuando tú la partes en mil pedazos y ya es como si armas un juicio de una persona, denigras de alguien para después recoger todas esas partes, ya es, o sea, es imposible, o sea, no se pueden recoger todas las partes de una hoja dañada en mil pedacitos, ¿ya? Entonces, todo esto hace parte del crecimiento personal para poder avanzar como equipo cuando uno trabaja con personas, con grupos, como tú dices, no se tomen nada personal, apropiense de lo que verdaderamente es positivo, desechen lo que es negativo, no señalar con ese tipo de apreciaciones. Hace parte del crecimiento, definitivamente hace parte del crecimiento para que siempre estemos avanzando en lo positivo y dejar a un lado todos esos temas negativos que pues no suman, más bien restan, ¿cierto? Gracias, mamá. A ti, muchísimas gracias. Y tomo eso que dice Merle, súper acertado, porque, chicos, sí, nosotros ya sabemos que hay que ser impecables con las palabras. No todo el mundo conoce los cuatro acuerdos, ¿cierto? No hay que tomarse nada personal, pero bien, bien, muy bien y muy claro, hay que ser impecables con las palabras, ¿cierto? Ahora bien, ojo con los extremos, ¿sí? Porque estamos en una sociedad en la que todo el mundo se siente aludido por o tal cosa, por tal o cual cosa. Ojo con los extremos, que es que fulanito de tal quiere adoptar tal posición y yo tengo que aceptarlo porque tengo que ser tolerante. Ojo con eso, tampoco. Por eso, insisto, siempre y cuando me aporte y me ayude en la construcción de mi ser, lo adapto, lo tomo, ¿cierto? Pero nada que ver con lo que yo estoy buscando para mi vida, simplemente lo hago a un lado o me alejo. Porque estamos en una sociedad donde nos han enseñado a ser súper intolerantes con todo y eso no funciona. Hay límites para todo. Y no, por no querer hacer sentir mal a alguien, yo tengo que aceptarlo o no corregirlo. Porque si yo tengo la oportunidad de hacerle entender que por ahí no es, yo debo y estoy en la obligación de hacerlo. Para eso están los líderes. Y por eso el liderazgo tiene que ser fuerte, porque nosotros, si sabemos que estamos encaminados por donde es, no podemos aceptar cualquier cosa. Si nos podemos ir al extremo, ¿cierto? Hay que saber cómo, en qué momento hay una situación, por ejemplo, no sé, familiar, de pronto con un integrante de la familia que no actúa de manera correcta, buscar el lugar, el momento adecuado para decirle de la mejor manera que está actuando mal. Igual pasa con nosotros en el liderazgo, en esta compañía, ¿cierto? Tomarlo en silencio y hacerle una crítica constructiva es menester, porque si nosotros pasamos por pernicia absolutamente todo, es el caos total. Debe de haber un orden, ¿sí? Entonces no nos podemos extralimitar, ¿ya? Siempre y cuando me aporte, entonces yo evito juzgar al otro, ¿cierto? Ejemplo, Viviana se para en la cámara, no es monedita de oro para todos, y yo en vez de estar de pronto, no sé, de alguna u otra forma agradecido con lo que se está haciendo, empiezo a criticar, ¿cierto? Y es que Viviana dice tal o cual cosa y no me gusta y como no me gusta me voy, porque tristemente estamos en una sociedad
en la que ese pensamiento dicotómico nos ha hecho sentir y pensar de que todo tiene que ser o blanco o negro, ¿no? Repito, hay matices, ¿sí? Hay matices y el aprendizaje es constante. De todo aprendemos, de lo bueno, de lo malo, de lo que está en medio. Adelante, Sami. Bendecido día, líderes. Bueno, quiero confirmar, ¿se me escucha? Se escucha bajito. Permíteme, yo subo acá el volumen. ¿Me escuchan ya? ¿Vale? A ver, háblanos. Ok. Ok, bueno, entonces quería compartirles de John C. Maxwell aprendí en su momento, gracias a esta industria que nos permite edificarnos y reconstruirnos, ¿cierto? Algo que de pronto la vida me venía mostrando, pero como no son lecciones como tan como que nos hacemos o no realmente a veces se nos pasa por alto, es saber cómo a veces decir las cosas. Todavía trabajo con eso, ¿sí? De hecho, me gustó cuando yo más me enseñó en una de sus dentro de las 21 cualidades, decía lo importante de la generosidad y recalcaba, eh, la gente no recuerda lo que tú le dices, recuerda cómo le haces sentir. Entonces, pienso que todo tiene una contraparte y toda contraparte, sea luz o oscuridad, tiene ventajas y desventajas desde la conciencia en que lo usemos. Soy de las que pienso que hay límites sanos, pienso que no siempre fue así. A los matracazos aprendí de que generosidad no se trata de dejarme pisotear, de dejarme maltratar, de dejarme abusar. Por eso existen límites sanos, ¿sí? Está bien aprender a decir que no, utilizar tu voz. También cuando vas a expresar, si realmente vale la pena a quien le vas a decir lo que piensas decir, si la gente vale el tiempo de explicar, porque, perdóname, hay gente que uno sabe que es tan terca que, o sea, yo no, ya no le gasto tiempo, o sea, ni me interesa lo que opinan, ni me voy a gastar a cambiar su pensamiento, porque hoy por hoy la gente piensa de acuerdo a su propia experiencia de vida. Ahora, juzgar, pues no podemos juzgar desde ¿cómo se dice? Como decía la compañera, juzgar su vida ni juzgar, no. De hecho, pienso que hoy por hoy no podemos, es lo más imposible de hacer, porque juzgar implicaría tener la conciencia desde la manera en que la persona lo ve para poder justificar, decir sí o no, ¿sí? Entonces, hay algo muy delicado también, es que hay que recordar que sí, todos prejuzgamos y está bien prejuzgar porque de hecho eso es parte de nuestro, ¿cómo se le dice? Instinto de sobrevivencia. Saber si el que se nos está acercando se ve que es una persona con buena intención o mala intención, nos causa un instinto de cuidado o de rechazo, eso también va en las energías, o sea, ver ese tipo, cuando trabajamos lo hacemos, bueno, esta persona la evalúo, es comercial, no es comercial, es numérica, es por los sueños, es por calidad o sea, eso hasta ahí es un límite sano, cuando yo estoy evaluando una situación para entregar una oportunidad, más no para machacar su estilo de vida, ¿sí? Actual, o sea, no podemos. Algo que yo aprendí y también en las redes de mercadeo, mis líderes, y bueno, eso yo vuelvo y digo, estamos en el punto de que cada quien hace como mejor le parece, pero yo no estaba de acuerdo en ese tiempo cuando yo trabajaba con un grupo de líderes que usted los ve en sus redes sociales que hablan del network marketing, pero desde la ofensa. Como quien dice, el que no piensa igual que el no worker es tonto, es bruto, le gusta la carrera de las ratas, le gusta vivir peor, le gusta esto, le gusta la pobreza. O sea, pregunto, ¿quién con sentido común, al sentirse señalado de esa manera, te va a copiar? Incluso aunque yo me sienta mal y quiera otro ingreso, yo ya no siquiera, ni siquiera estoy viendo que conecto contigo, sino que tú me estás juzgando, es como un regaño, entonces menos te voy a pedir ayuda. O sea, así yo la necesite, no te la voy a pedir. Entonces, eso es como como decía él, nadie puede esperar que la gente nos trate bien o dándole patadas, o sea, no podemos, no podemos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que sí podemos tener la capacidad de evaluar con conciencia a las personas, sea para trabajo, sea para una relación amorosa, porque es imposible que tú no vayas a entrar a juzgar, o sea, tú vas a revisar a la persona, qué tal hombre es, que es trabajador, o sea, no es que juzgar sea como tal malo, sino cuando tú condenas, ¿cierto? Y señalas de forma negativa, cuando realmente nosotros ni sabemos el por qué.
Y esto es tan importante tenerlo en cuenta porque justo yo creo que este pequeño detalle que parece trivial es lo que tiene a mucha gente hoy sumida en la depresión, en ver la vida sin salida, porque todo se nos hace fácil decir, ay, pero eso te causa angustia, ay, pero yo hubiera hecho eso, ay, sagrado rostro, o sea, sinceramente. Creo que nos falta es empatía, desarrollar ese tipo de habilidades blandas que en este negocio lo requerimos, que es el tacto, que es el recurso humano. Recordar que las personas es lo más importante, es conectar desde lo que sí tenemos en común, desde lo positivo, desde construir, ¿sí? No desde el maltrato. Y yo soy una que yo digo, Dios mío, yo no quiero pedir paciencia porque ya sabemos qué pasa cuando le pedimos paciencia a Dios. Más nos somete en una, en una tarea de disciplina como para ejercer ese músculo y de pronto por eso tal vez no lo pido. Yo digo, sí, sé que lo que se me presenta, trato de moderarme y llenarme de mucha paciencia, pero mis líderes, o sea, trabajemos la empatía, trabajemos desde el saber decir, vea, algo que que vengo trabajando es eso, y no suponer. Creo más bien es que de pronto también confundimos prejuzgar con el suponer. Debemos como tener en cuenta que dejemos de lado nuestra creencia de qué diría el otro, qué haría el otro, y más bien preguntemos, que no nos cuesta nada, ¿sí? Aquí entre comillas, en algún momento, pues dentro de mis años de casada, mi amado esposo, una vez en una discusión normal llega y me dice, Sara, mira, por qué tú me regañas o me juzgas por algo que tú crees que yo voy a hacer y yo ni siquiera lo he hecho? O sea, ¿por qué más bien no me preguntas y ahí base a mi respuesta? Pues sabemos qué vamos a hacer. O sea, deja de pensar por mí, fue la palabra que él usó, deja de pensar por mí, porque aparte que piensas por mí, después me regañas como si yo lo hubiera hecho. Y fue tan certero, a ese hombre le debo muchas lecciones de vida, y cuando él me dijo eso, yo me acuerdo que me dejó sentada en una pieza y me enseñó. Yo dije, sí, de aquí en adelante está mal, realmente yo no puedo vivir pensando en dejar de hacer o hacer por lo que lo pienso, lo que el otro va a hacer. No, tomémonos la molestia de preguntar, nada se nos quita y recordemos esta frase que todavía la trabajo y créame porque es algo que trato de no olvidar. La gente puede olvidar lo que tú dices, pero no cómo te hace sentir, como tú la haces sentir, porque de hecho, si tú quieras decir una verdad absoluta, pero la haces sentir como una popó a la persona, o sea, la persona cada vez que te vea, eso es lo que va a recordar, ni siquiera ni el por qué discutieron, ni qué dijeron, ni qué hablaron, sino esa sensación. Y en la industria, en esta industria, o en todas las áreas de nuestra vida familiar, relacional, de pareja o amigos, eso nos va a marcar mucho. La gente se va a acercar a nosotros o nos va a repeler. Entonces, juzguemos desde el amor, desde la conciencia, desde la empatía y aprendamos a decir las cosas. Mira, hay tanta gente que muchas veces nos va a decir que no, pero si tú lo entendiste e incluso le aceptaste con amor, lo digo porque me ha pasado, la gente vuelve y no vuelve mal. Dice, ay, Sam, y tal cosa así, y mira, y te cuenta, mira que lo que tú decías, vea que sí. ¿Y por qué? Porque no fue una lucha. No cerramos las puertas, No fue una, no cerramos las exacto, puertas. no fue una lucha de poder y así tiene que quedar siempre cualquier relación. Y como lo dijo Felipe, que me enamoró esa frase que dijo, si era tu amigo o era una persona que era un buen prospecto para ti como condición de persona, para antes de presentarle el negocio, tiene que seguir así cuando se levantó y aún haya dicho que no, tiene que seguir siendo tu amigo. Entonces, qué pena, este era mi aporte. Gracias, Ami. Pues empatía, empatía, chicos, y saber decir las cosas, pero no irnos a los extremos, ¿cierto? Sí podemos hacer un juzgamiento con cariño, sí podemos hacer una crítica constructiva, sí podemos. Hay matices, no nos vayamos a los extremos. No, es que definitivamente no puedo juzgar a nadie. No, vamos a tomarlo de la forma adecuada, porque dependiendo de las circunstancias, todo cambia. ¿Sí? Todo cambia. Entonces, imagínense a un profesor siendo permisivo con absolutamente todo lo que diga un alumno, porque no lo puede juzgar, porque no lo puede corregir. No pasa así. Tiene que haber un guía que tenga los pantalones bien puestos y la capacidad de hablar bonito y corregir desde el amor, desde la empatía, haciendo preguntas, tocando, ¿sí? Porque por eso renuncié, dice Andrea. Sí, porque según las leyes, ya hoy por hoy los pelados sí pueden hacer lo que les da la gana y por eso la sociedad va en declive. Por
va en declive. Entonces, hay cositas que no las debemos adoptar así como a los extremos, no. Porque yo sí puedo hacer una crítica constructiva, por supuesto que sí. Yo sí puedo juzgar desde la empatía, obviamente. No podemos llevarlo todo, ay, no, que es que no, no, porque hay cosas que definitivamente no están donde deben estar. Hoy en día, las diferentes agendas nos arruman a ver lo feo como bonito. Y eso viene como desde los años 70, no es que eso es arte abstracta. Y entonces tiran como la supuesta arte que sale en Facebook, tiran un lápiz a una pared y como lo hizo un artista de élite, entonces es arte. No, porque han vuelto el feísmo un movimiento al que le llaman bonito, por la tolerancia absurda de que todo lo tenemos que aceptar. Por eso el ser humano, cuando decide crecer, hay que ver las cosas desde el arte, la belleza, la música como inspiración de las musas, no como ruido extremo, la lectura como base de la construcción del ser, no para meternos ahí como con excusas, no, porque es que en este libro lo dice y entonces como en este libro, ojo, cuidado con irnos hasta los extremos, cuidado con tomarnos todo personal. Cuidado por no hablar por miedo a que no, es que me van a decir que yo estoy juzgando o estoy criticando. Cuidado, porque nosotros tenemos que decir desde la forma más bonita que sentimos, que entendimos, que apreciamos, y si no lo entendimos también, ¿sí? Hay que ser elegantes con las palabras, hay que ser impecables con las palabras, pero no aceptarlo todo, ¿no? Porque por la tolerancia absurda que nos han enseñado hoy día, es que la sociedad va en declive. ¿Cómo es posible que en un colegio vayan pelados con armas y las profesoras no puedan revisar sus cuadernos, no puedan revisar sus bolsos porque hay una ley que ampara al niño? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, por ejemplo, un niño de 8 o 10 años puede decidir qué hacer con su vida íntima, por ejemplo? ¿Cuándo? Si la conciencia empieza a llegar después de que pasamos por la adolescencia, adolescencia, adolescente, adolece del ente de conciencia. Cuando ya se traspasa esa etapa tan dura, ahí sí tome sus decisiones. Antes no. Para eso estamos los adultos, para ayudarlos a formar. Aplica para todo en la vida. Hay gente que llega a su edad adulta siendo adolescentes. Vivimos en una sociedad adolescéntrica porque el sistema nos ha orientado a ese pensamiento dicotómico donde o es o no es y punto. No, porque todo son matices. Yo les decía hace poquito, ¿qué tal un día blanco y negro? ¿Cómo lo verían? Ah, un día blanco y negro todo, que viéramos todo blanco y negro. No, qué triste. Hay matices, hay diferentes tonalidades, diferentes colores y así pasa en la vida. Por eso estos libros son muy buenos, pero hay que tomarlos para construirnos, no para adoptar palabritas de allí y justificar nuestros actos, para construirnos. Vamos a analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No podía escapar. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba, Mirta, la verdad, mi Viviana, no dejé de dar clases por el colegio, ¿qué? A ver, vamos a ver qué dice nuestra querida Mirta. La verdad, mi Viviana, yo dejé de dar clases en los colegios porque las normas no son buenas ahora. La verdad, nunca lo han sido. Antes eran un poquito más pasables, ¿sí? Porque desde que nos empezaron, por ejemplo, a infundir falso arte, por ejemplo, desde ahí empezaron, lo que pasa es que eso se llama, bueno, no recuerdo el nombre, que es Perdón. una forma de que nos van poniendo las cosas gradualmente hasta el punto que las podamos aceptar. Mirta, ¿nos ibas a decir algo? No, lo que pasa es que pues cuando estuve dando clases y eso que fue en un colegio privado, porque era un colegio privado, el Manuel, eh, em, tuve que sacar un niño porque estaba pues en las pruebas de IFES y le pedí que se retirara porque pues obviamente estaba con el celular, de espalda con la silla, no quería pues, prestar atención, entonces yo le dije, corazón hermoso, si tú no quieres estudiar y no quieres estar en estos momentos, por favor te retiras del aula o me entregas el celular. Yo no te voy a entregar a ningún celular. ¿Quién se ha creído usted que no O sea, así. Y yo, oh, por Dios, le dije, bueno, hazme el favor y te me retiras de mi aula, porque una
manzana mala no va a dañar todas las otras. ¿Ustedes quieren estudiar todos los que están acá? Sí, bueno, bueno, pues por favor te retiras. Al rato, como a los 10 minutos, me llaman de rectoría que por favor fuera porque yo le estaba haciendo bullying a los niños. Y resulta que, ajá, yo voy y hablo y entonces le dije, pero vea, pues hacerle bullying es querer que ellos aprendan o ponerle normas a donde uno está dando sus clases con forma respetuosa. Entonces dijo, no, es que tú te metiste con mi sobrino, que le dijiste que no sé qué. Y yo, ¿qué? Y yo le dije, uy, qué buena educación la que tenemos acá. O sea, qué pena, pero la verdad, o sea, se me cae la cara de vergüenza de que tú me digas que ese es tu sobrino. Y él se quedó como blanco, pálido, y todo. Pero yo sí le dije la verdad, la verdad. Entonces ahí cuando como que comenzó el conflicto y no, me tocó retirar, por eso como que me dediqué más a sanar y a los estudios de médico, más no de profesora, porque soy profesora de la primera infancia, pero es que hay muchas cosas que no funcionan en el estado pedagógico que están ahorita implantando. Antes, pues bueno, antes tampoco era como que digamos tan bueno porque pues los castigos tampoco son que te pongan en una cancha con tapas y con las manos para arriba, pues y con granos de maíz tampoco, ¿no? Porque o te den reglazos en las manos, pues tampoco era. Pero sí tener una buena empatía y pues saberle llegar a los chicos, ¿no? Y bueno, eso yo dije, no, este no es mi mundo. La verdad no es mi mundo de dar clases en una forma de que no me dejan implantar, o sea, lo que uno tiene como pedagoga. Entonces, no, ahí me retiré. Entonces, por eso te digo, ningún como dices extremo es tú, bueno, ni ahorita es bueno, ni antiguamente está. ni Pero antes, mira, no. pero mira que los de antes, hoy en día yo soy una de las que pasé por ahí. Pero hoy le doy gracias a Dios por la formación que me dieron, el respeto que me dieron, porque tú llegabas y hacías la fila antes de entrar, te- tenían una disciplina espectacular porque a ti te miraban como tú entrabas, cómo ibas, independientemente tu ropa podía ser vieja, pero bien cosidita, bien peinadita, bien arregladita, y había mucho civismo, ahora no. Ahora no hay respeto, ahora no hay nada, ni el maestro al profesor, ni el alumno al maestro, nada. Entonces es como más complicado ahorita. Y como dicen, ahora los niños siempre tienen la razón. Porque nos han orientado, gracias Mirta, porque nos han orientado a ese discurso buenista de cierta entidad o de cierto movimiento político donde tenemos que aceptarlo todo. Y no solamente Conseguimos aceptarlo, sino promoverlo. Son agendas que se han implantado en la sociedad Dice justamente para... Andrea, dice Andrea que es de la vieja guardia. Yo A también ti no, me declaro de la vieja a guardia. ti no te pegaron reglazo, mami. Ay, Ah, Dios sí. mío. Que ahora se ha perdido el respeto en los colegios. Dios mío. Sí, Tremendo. Total. sí. Teníamos una profesora, Andrea, no sé si se acuerda en primaria, no teníamos una profesora, Rosanita, una señora toda tiernita, pero dura, esa berraca. Nos tocó la regla, claro, ella nos daba con la regla, nos tiraba el borrador, la tiza, pero era una super profesora. Enseñaba muy bonito, sin reglazos sí, reglazos y en las dos manos. Claro, y entonces como nos vamos a los extremos, empezaron a censurar eso de una manera tan extrema en la que ya no simplemente se corrige, sino que se permite a los estudiantes hacer lo que les da la gana. Y por eso viene el declive de la sociedad, porque fomentamos y adaptamos esas orientaciones que nos da el sistema para que lo tomemos por la tolerancia, porque tenemos que tolerarlo todo. Por eso les digo, no es bueno los extremos. Si te construye y te aporta, súmalo. Pero si yo veo que eso en contraposición a lo que vemos está destruyendo, no lo voy a aceptar, como por ejemplo ese movimiento feminista, ¿sí? Que no, que es que simplemente todos los hombres son malos porque yo digo que son malos, no, no funciona así, no aplica así. Estoy en contra de todos esos movimientos extremos, en contra de absolutamente todos, porque eso lo único que da a entender a nuestra vida es que estamos aceptando reglas injustas, estamos adoptando diferentes situaciones por la permisividad, sin tomar en cuenta un pensamiento crítico.
Entonces, por eso les digo, no tomemos esto así como un extremo y es que no juzgo y no critico. Y, hombre, sí, como una máxima para la construcción del ser, no para aceptar leyes y cosas injustas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Sí, total, comparto, dice Sammy. Así pues, con un con un hálito de esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió esas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin, bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? Gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos, solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder, y sin embargo nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo de ese encanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Meade. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta, escrita por Lincoln en 1863, equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Con fortuna, Ali, el último, con fortuna, ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Ali el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los 2/3 de la fuerza que disponía entonces? Sería irrazonable esperar y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás la carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por una ventana y se dijo, un momento, tal vez no debiera de ser tan precipitado. Me es muy difícil aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca ordenar a Meade que ataque, pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como la ha visto Meade en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores de los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez, despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acervos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces qué haría Lincoln si se viera en mi lugar. ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tensión de reprocharle algo a alguien,
Saquemos un billete de $5 del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? 9 y 8 minutos, chicos. Vamos a dejar acá la página 30. La página 30. Y pues yo creo que estas lecturas son demasiado dicientes y demasiado poderosas para que nos aporten bastante en nuestra construcción mental, chicos. Pero vuelvo y reitero, no nos tomemos todo al pie de la letra y a tabla como una verdad absoluta. Si nos aporta, adoptémoslo. Pero si por el contrario yo veo que hay frases o palabras que definitivamente no van con mis valores, ¿cierto? Con esa esencia de la belleza, de la naturaleza vivida para la que estamos acá, para vivir en armonía y en completa compasión, entonces no lo adopto, ¿sí? Porque por tolerar esas cosas que no tienen nada que ver, ya estamos en este plano terrenal viviendo una experiencia fantástica, bonita. No hagamos de lo feo lo bonito. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en los tiempos de que todo tiene que ser de un solo color y no sucede así. Equipo, sepamos entenderlo para nuestra construcción. Los libros están para construirnos, pero hay unos que son letales y que de acuerdo a cómo nosotros lo analicemos y lo tomemos, nos pueden destruir, ¿sí? No nos excusemos en frases o en palabras. Cuidado. Y todo lo que aprendamos, tomémoslo para accionar, para que emprendamos ese camino de acción para poder llegar a la meta que nos trazamos, para poder lograr ese sueño que tenemos. Bien, ¿quién más nos quiere decir algo de esta lectura? A ver, tenemos que adoptar todos estos y tomar los caminos que nos lleven a la divinidad. Conectemos con ese poder supremo. Analicemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No me canso de repetirlo porque por repetición aprende el ser humano. Es la biología del ser, ¿ya? No sé si Felipe esté por ahí ya para que tome la batuta del llamado a la acción. Súper contento y agradecida con ustedes. Yo estoy que me hablo, pero estoy en un consultorio. Ay, tan bella, Andrea. Estoy que me hablo. Pues sí, chicos, el momento es ahora y la vida no espera a nadie. Ustedes saben cómo funciona esto. Es Andrea. Tomemos todo lo que podamos de los libros. No, agradecida yo con ustedes porque ustedes saben que esta es la razón de ser de estos espacios. Ustedes son la razón de ser de estos espacios. Y si bien yo soy la que más aprendo de todo lo que comparto, si no fuera por ustedes, pues no sería lo mismo, ¿cierto? André está sufriendo. Tan bella, mi André. Ay, mamacita. Por ahí abrió el micrófono, André, háblese. ¿Me escucha? Sí se escucha, pero muy bajito. Bajito, te escuchamos bajito. Es por el auricular. Yo creo que ya me escuchan, ¿cierto? Sí, ahí sí se escucha mejor. Oiga, se encendió la fiesta aquí en el consultorio. Te escuchamos, querida. Así es, Sammy, todos contados, todos desde la vivencia, desde la experiencia personal, ¿cierto? Justamente por eso lo tocamos y por eso lo decimos de que no se tomen nada personal. O sea, nosotros contamos desde la experiencia porque pues igual las historias son las que nos permiten aprender y si no vean todos los libros que hemos leído, son historias que nos cuentan para que podamos entender el contexto, ¿cierto? Andrea, adelante. Ella se quiere hablar, pero Es que hay música y no sé si me escuchan. se escucha Pero, perfecto, no se escucha la música. ok, perfecto. Tengo el auricular también. Bueno, no, realmente lo que estabas diciendo y lo que estábamos leyendo, ay, es que, caramba, cada que uno lee algo, una segunda, una tercera vez encuentra algo nuevo
y qué ejemplo nos da acá, pues lo que pasó. Y es cierto, muchas veces nosotros pensamos desde nuestra posición, pensamos desde lo que, desde la comodidad de lo que estamos viviendo y no vemos la incomodidad del otro y solo tiramos y balbuceamos y gritamos y pataleamos y hacemos esto y hacemos lo otro y entonces hacemos reclamos innecesarios y por eso de pronto se vuelven casi que, digamos, eh, inexpirables las diferencias, porque a veces podemos apagar el fuego que encendimos, pero en otras ocasiones la llamarada es imposible apagarla porque no medimos las palabras, porque nos quedamos en la crítica, en estar juzgando al otro sin antes realmente mirar la situación. Y esto es un claro ejemplo de lo que estabas leyendo al final de que, claro, él pudo haber mandado esa carta, ¿verdad? Pudo haberlo hecho. Nosotros en muchas ocasiones también podemos frenarnos de hacer cosas que no son necesarias. ¿Para qué? Antes de hacer algo, preguntémonos, eh, pues, ¿con esto qué gano realmente? Si vamos a iniciar un conflicto, seguramente con alguna acción, preguntémonos qué puede traer para mi vida de positivo. O si por el contrario eso va a desencadenar en algo más bien negativo, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? En estos días me pasaba algo con un muchacho en mis redes, estaba prospectando y la persona se empeliculó y creyó que yo estaba en otra onda, ¿sí? Como si yo estuviese buscando marido, como si yo estuviese buscando pareja o quién sabe qué. El caso es que me da mucha risa porque yo dije, bueno, voy a contarle a mi esposo, voy a contarle a mi esposo. Y la persona que se en película es conocida, sí, es una persona que ha intentado hacer el negocio, está, entonces, y le voy a decir a mi esposo, pero luego me pregunté yo qué gano, o sea, qué necesidad tengo de generar en mi esposo un sentimiento de malestar cuando yo ni siquiera estoy interesada en avanzar con esa situación, por ejemplo. ¿Qué necesidad tengo de generar un conflicto entre ellos cuando eso se puede apagar desde mi persona? Entonces, a veces tenemos que pensar es también en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Esas consecuencias que pueden ser buenas si sabemos pensar qué decisión es la más acertada. Este libro, por eso es tan importante esa parte inicial, porque aprendemos a pensar antes de, y sabemos que con ira, con rabia o con sentimientos de frustración a veces no lo hacemos, pero pensémoslo. Tenía una discusión también con mi esposo sobre, bueno, es que ya uno mataba antes con ira e intenso dolor y entonces no pagaba cárcel. Y yo, no, un momentico. Ahorita eso lo abolieron porque es que realmente tú matas a alguien y lo matas, punto, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces el tema es pensar antes de, porque podemos estar cometiendo los peores errores de nuestra vida solo por dejarnos llevar por un sentimiento tan primario como es lo de la rabia, como lo de la frustración. Todo eso, antes de, hay que replantearlo en nosotros y no es fácil. Lo digo porque yo soy una persona muy rabiosa, muy impulsiva, pero hay que aprender a manejar esos instintos, esos impulsos, porque nos van a evitar tantas situaciones en la vida. Créanme, yo sé por qué lo digo, porque he evitado algunas cositas que realmente no son necesarias en la vida. Gracias, chicos. Autodominio, autodominio. O sea, yo quiero expresar y quiero decir, pero si no es el momento oportuno, si no es el lugar adecuado, pues evito, ¿cierto? Guardo silencio. Es de sabios hacer silencio. Lo que dice Andrea, o sea, literal, nos evitamos un montón de problemas cuando empezamos a tener control de nosotros mismos, autodominio, ser autócratas, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer dependiendo del lugar, dependiendo del momento, ¿cierto? Y que cada uno viva como quiera. Sí, mientras no me toque a mí, que cada uno viva como quiera, ¿cierto? Adelante, Felipe. Muchísimas gracias, equipo. Buenos días, líderes. No, pues también quería aportar algo antes de comenzar el llamado a la acción. Y pues es que cuando leemos libros de desarrollo personal
mucha gente me ha manifestado, eso no tiene nada que ver con el negocio. Y yo les digo, tiene todo que ver con el negocio. Porque cuando tú aprendes a ser mejor persona, mejor humano, tú vas a aprender a prospectar y comunicarte mejor con las personas. Miren, por eso es que a veces cuando nosotros nos encontramos con líderes, nos frenan en seco. ¿Ustedes han sentido eso alguna vez? Yo lo acabo de sentir. Ustedes saben que mi patrocinador pues es la empresa y pues mis patrocinadores personas son Pablo y Rafa. Y sí, ellos han visto cosas en el grupo que llegan y nos dicen, hey, pero freno en seco, o sea, como que me frenan en seco. ¿Por qué estás haciendo eso? Te recomiendo que hagas esto. Y yo digo, ok, pues a ver, el que ha sido CEO de empresas multimillonarias es Pablo. El que tiene gigantescas empresas y es dueño de una empresa de network marketing es Rafa, ¿no? Son líderes. Ellos son dueños, CEO y son líderes. Y claro, el liderazgo te va a frenar en seco. Y uno tiene que estar preparado para que el liderazgo lo frene en seco. Siempre los líderes vamos a tratar de usar las palabras más asertivas. Y mucha gente, cuando no está preparada para el liderazgo, toma las cosas a mal. Por eso se toman las cosas personal, se les dice una recomendación y piensan que es un ataque, o sí, eso pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, en estos días estábamos en Cartagena, imagínate, en pleno paseo, y a mí me dijeron muchas cosas, y ustedes creen que yo me puse así a... No, normal. O sea, yo digo, esto es por mi bienestar, esto es por el bienestar del equipo, esto es por el pro del crecimiento de todos. Si me hago entender, es como que cuando son cosas del liderazgo, uno tiene que estar preparado para que un líder lo guíe. Un líder es una guía. Un líder que no te haga sentir de vez en cuando incómodo y te revuelque la mente, no te está liderando. Usted lo que tiene es una alcahueta. Si usted no tiene un líder que lo esté revolcando la mente y que lo haga avanzar y que lo haga crecer, usted no tiene un líder, usted tiene una alcahuetería. Y por eso el liderazgo es fuerte, por eso el liderazgo se convierte en algo así. Entonces, ¿qué tiene que ver esos libros con el negocio? Todo, todo, porque tú cuando eres mejor persona, vas a prospectar mejor, vas a cerrar mejor, vas a inspirar confianza y seguridad en las personas que vas a prospectar para el negocio. Y eso es lo que se necesita. La gente con quien quiere trabajar, con alguien que muestra seguridad, ni siquiera con alguien que es seguro. Por eso tú tienes la gran posibilidad de irte entrenando, pero tienes que aprender a mostrar seguridad. No importa si todavía no te sientes muy seguro o segura, pero tienes que mostrar que sí estás. Y yo sé, hay gente que dice, ay, pero es que si yo estoy ahí diciendo algo que no siento todavía, pues te estás preparando para lo que te conviene. Y por eso los libros hacen algo muy especial. Y aquí, mire, este principio del libro, que todavía apenas estamos arrancando, nos dice, permitan que el otro haga lo que quiera, no supongas. Acabamos de leer los cuatro acuerdos y nosotros nos pasamos a veces suponiendo cosas, ¿cierto? Pensando por el otro. Nunca piensen por el otro. A veces estamos ahí, a punto de una acción y somos, ay, no, es que yo sé que él, yo sé que qué, no, tú no sabes nada. Nosotros hasta que no le preguntemos a alguien si está interesado y abierto con la mente a escuchar una propuesta para ganar dinero y escuchemos la respuesta de esa persona, nosotros no sabemos nada. Entonces, suponer es un pecado terrible que te agobia la mente. Por eso andar de suposiciones es muy peligroso, porque tú empiezas aquí a maquinar, a maquinar, a maquinar. En vez de ir a preguntar, vaya y pregunte. Tiene mucha curiosidad, vaya y pregunte. Si tienes mucha curiosidad o tienes mucha duda, ve y pregunta. Es mejor preguntar que matarse la cabeza. Ni siquiera hay que saber todo. Uno no necesita saber todo. Uno necesita saber lo que necesita saber. No sé si me entienden.
Pero a veces queremos saber unas cosas tan absurdas que ni siquiera nos influyen en absolutamente nada. A mí me ha pasado pura curiosidad. Uno, ¿para qué? ¿Yo para qué esa información? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Líderes, entonces los libros sí nos ayudan muchísimo a ser mejores personas, indudablemente, cuando los aplicamos. Porque también muchas veces yo leí libros, recuerdo cuando estaba en mis principios de network marketing, leía muchos libros, pero la verdad no había el resultado que quería, la verdad no había el resultado que quería y tampoco había la acción necesaria de acuerdo a lo que leía. Esa es la verdad.